Bueno, buen lunes. Hoy vamos a hablar de una de mis escritoras preferidas, la gran Ursula K. Le Guin, o Ursula Kreber Le Guin. Y les quiero hablar, antes de hablar de Ursula Le Guin, de uno de mis libros preferidos, que es este, que para mí es uno de los más grandes libros de ciencia ficción jamás escritos. Se llama La mano izquierda de la oscuridad. Les conté cuando hablé de Kurt Vonnegut que hay libros que te rompen la cabeza y te cambian la forma de pensar. Para mí Matadero 5 fue uno de esos libros, fue un libro que me cambió la cabeza. Bueno, este es otro de esos libros. La mano izquierda de la oscuridad es uno de esos libros que fueron importantísimos en moldearme como persona, porque yo pienso eso de los libros. Esa es una de las cosas maravillosas del poder que tienen los libros. Un libro te permite vivir otras existencias y eso es más valioso que 50.000 discursos o charlas que puedas escuchar. Este libro me ayudó a entender mucho más lo que es el feminismo o el ser femenino o la lucha del feminismo que 50.000 charlas de mujeres enojadas. Ursula K. Le Guin es una feminista, es una humanista, es una utópica socialista, anarquista, pero mucho más que eso, es una de las mejores escritoras de ciencia ficción de todos los tiempos. Es una escritora que marcó la ciencia ficción. Después voy a hablar de este libro que fue tan importante para mí, que me hizo tanto bien, pero antes quiero hablar un poco de la escritora de este libro y de Ursula K. Le Guin. Les dije que se llama Ursula Kreber Le Guin porque en realidad su nombre es Ursula Kreber. Su padre era antropólogo y su madre era psicoescritora. O sea que tiene un pedigrí de intelectuales de altísimo nivel. Ella se crió en esta casa con este antropólogo que fue uno de los primeros en inventar la antropología social, y que ahora está tan de moda, de tratar de entendernos, de entender al hombre entendiendo otras culturas, entender al hombre, entender Occidente tratando de entender otras culturas. Y la madre escribió varios libros basados en las experiencias antropológicas del marido. Entre ellos varios estudios que hizo el marido sobre tribus amazónicas o de las Filipinas que no habían tenido contactos con el hombre blanco y lo que sucedió luego del contacto con el hombre blanco. Úrsula se crió en este mundo y mamó esta intelectualidad, por lo que la mayoría de los escritos de ella tienen una fuerte raíz ecológica y antropológica. Los mundos que crea Ursula Le Guin son mundos con un vuelo increíble y con una gran profundidad en el estudio de las sociedades que crea, por esta formación antropológica que tiene ella. Voy a hablar de las dos grandes sagas, pero no sé si llamarlas sagas, porque no, una es una saga, claramente, que es la saga de Terramar, y la otra no es una saga, sino es un universo en el que Úrsula escribe sus libros, pero todos los libros de Úrsula son parte de un mismo universo que ella
construyó. Primero, la saga más famosa de Ursula Le Guin es la saga de Terramar, de la que todos habrán oído hablar, y el primer libro de ellos es Un mago de Terramar, escrita en el año 68, es una saga que tiene 6 libros, 6 libros. El primero es Un mago de Terramar, después viene Las tumbas de Atuán, después viene La costa más lejana. Estos 3, en realidad estos 2 son de parte de un ciclo, estos 3 son parte de un ciclo, y acá empieza otro ciclo con Teanu, y después viene Historias de Terramar, que es un libro de cuentos sobre Terramar, y El otro viento, que es el cierre de la saga de Terramar, que está construida en este mundo que creó Ursula Le Guin, que es el mundo de Terramar. Es un mundo fantástico, más que de ciencia ficción, de fantasía, fuertemente influenciada por Tolkien, pero fuertemente influenciada por los estudios antropológicos del padre en las tribus primitivas que no habían tenido contacto con el hombre blanco. Entonces es maravilloso porque si bien es una saga fantástica, no está construida en un entorno o en una sociedad medieval como podría ser una influencia directamente tolkieniana. Sí tiene elementos de la mitología tolkieniana seguro, pero está construido en un mundo que se llama Terramar, que es un mundo prácticamente de agua, es un mundo que es prácticamente un enorme océano con unas islas que son la única tierra que hay. Es como un archipiélago, el archipiélago de Terramar, que es la única tierra que hay. O sea que, por ejemplo, la isla más grande, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es grande como Gran Bretaña. Digamos, esa es la isla, es la tierra más grande que hay en este planeta. Después es todo un archipiélago de islas y es un mundo que es una mezcla de la mitología de Tolkien, pero algo de tribus de, no sé, Hawái o la Polinesia, como si fuera la Polinesia, como si fuera un archipiélago de la Polinesia. Entonces es un mundo, el mundo de Terramar, de navegantes que van entre islas e islas y allí transcurren las aventuras de esta saga. El centro de esta saga es la magia. Hay una escuela de magia, algo que después tomó J.K. Rowling para su saga de Harry Potter, y la magia está en peligro. Básicamente no voy a contarles las historias de la saga de Terramar, pero básicamente el centro de Terramar es sobre la magia y el peligro del uso, buen uso, mal uso de la magia y la desaparición de la magia. Cosas importantes. Esta saga, el primer libro, Un mago de Terramar, se escribió en el año 68. Año 68. En el año 68 empezaban los temas de justicia racial en Estados Unidos. En el año 68 todavía los negros tenían que viajar separados de los blancos en los ómnibus, para que se den una idea del contexto en el que se escribió Un mago de Terramar. Las universidades empezaban a ser mixtas, y cuando digo mixtas no hablo hombres-mujeres, hablo blancos-negros. Hasta la década del 60, hasta el año 63, las universidades eran separadas, había para blancos y para negros. Obviamente las universidades de blanco eran las mejores y los negros iban a universidades comunales. Con Kennedy eso cambia, pero eso le trae un montón de problemas. En el año 68 están en plena guerra racial en los Estados Unidos, o conflicto racial en los Estados Unidos, y ahí surge esta saga de Terramar,
y el protagonista, un mago de Terranar, es negro. No conozco en la historia, no de la ciencia ficción o de la fantasía, hasta ese momento, el protagonista de una saga que sea negro. No lo conozco si existe un protagonista negro en alguna saga épica. Hablo de sagas épicas, ¿no? De libros como, no sé, qué sé yo, no sé, como Matar a un ruiseñor o algo que habla de la conflictividad social. No estoy hablando de eso, sino una saga de fantasía o de ciencia ficción donde el protagonista es negro. Yo no lo viví, por lo menos hasta que lo escribió Úrsula Le Guin. Así que ahí empieza en el año 68 a estallar cabezas, porque no solo el protagonista es negro, sino que los protagonistas de Tierra Mar son en su mayoría oscuros, negros o marrones, pero digamos, lógicamente, como es una civilización, es una saga que transcurre en islas, o lógicamente o no, son negros, son oscuros, son marrones los protagonistas. Hay blancos, sí hay, pero son personajes secundarios, como si fuera un opuesto de todo lo que sucedía en la literatura hasta que llegó Úrsula Le Guin. Los primeros dos libros, el protagonista es hombre, se llama Goethe, el protagonista, y es un mago, que llega a ser archimago, también en realidad en el tercero, y después la protagonista es mujer. No es menor esto. Estamos hablando del año 68, 69, ahí empezó la saga de Terramar, que terminó, son 6 libros hasta el año 2001, y lo que a ustedes les puede parecer raro, como tener una protagonista mujer en una... Les puede parecer una tontería que una protagonista mujer esté en una saga de fantasía o ciencia ficción, les aseguro que en esta época no sucedía. Úrsula Le Guin es una de las primeras en poner protagonistas femeninas en una saga épica. Pero les quiero hablar del libro que me rompió la cabeza de Úrsula Le Guin, y es La mano izquierda de la oscuridad. Escrito en el año 69, uno de Terramar, un año después de haber con un protagonista negro, Úrsula Le Guin escribe este libro, La mano izquierda de la oscuridad. Y los protagonistas, o el protagonista en este libro, ¿quién es? Un hermafrodita. Es una civilización de hermafroditas, no hermafroditas, porque hermafroditas tienen ambos sexos, de seres asexuados. No me acuerdo cómo se dice la palabra. Ni hombres ni mujeres. Son, ahora se me fue la palabra. Andróginos, seres andróginos. Es la historia de un hombre de la Tierra, de un terráneo, que viaja a este planeta que se llama Geden, donde es una civilización andrógina. Los habitantes no son hombres ni mujeres, no tienen sexo. El sexo es algo que sucede o se elige, o en realidad sucede de acuerdo a las necesidades del momento. Por ejemplo, una pareja se puede enamorar y en un determinado momento un miembro de la pareja puede ser hombre y el otro puede ser mujer y pueden tener un hijo. Y esa pareja va a tener un hijo con uno de los miembros como hombre y el otro miembro como mujer, que va a ser la madre de ese hijo. Pero un tiempo después, la misma pareja puede decidir tener otro hijo donde uno de los miembros de la pareja pasa a ser hombre y el miembro que era hombre pasa a ser mujer y el que era padre ahora es madre del próximo hijo. ¿Entienden? Es maravillosa la mano izquierda de la oscuridad. No quiero contarles la historia, pero te rompe la cabeza porque todas las nociones de sexo, de género que existían en la época, las destruye con esta novela. Y no lo hace con un panfleto combativo, ni gritando, ni nada. Simplemente nos muestra una realidad donde el sexo es algo ocasional que se elige
o que cambia de acuerdo a las circunstancias. Ahora, hay que entender que Úrsula Le Guin es una feminista de las de antes, una feminista que cree en el poder de lo femenino. Entonces, cree en el yin y el yang, además es taoísta, es una persona muy influenciada por las filosofías orientales, cree mucho en el yin y el yang, y entonces no es que los seres de este planeta son andróginos y simplemente son femeninos o masculinos, toman los roles del yin o del yang que quieren en el momento y los viven plenamente. Así como en Un mago de Terramar, mucho de la magia tiene que ver con el poder de lo femenino, la Wicca, esa cosa de conexión de la brujería, la hechicería y lo femenino. Acá se nos enseña a encontrar lo femenino en todos nosotros, así como lo masculino en todos nosotros, y cómo lo femenino y lo masculino está presente en todas las cosas. Úrsula Le Guin cree en esta idea del yin y el yang, donde el yin está en el yang y el yang está en el yin, y ambos se complementan, y aparece muy claro en sus libros. Vuelvo a lo mismo, es muy difícil darle, para mí por lo menos, hacer honor a una gran escritora, a un talento como el de Úrsula Le Guin. Estos libros, este del 68 y este del 69, le rompieron la cabeza a una generación entera. Y esto, Úrsula Le Guin es una de las escritoras que demuestran que la ciencia ficción es mucho más que platos voladores o naves espaciales o cowboys en el espacio. La ciencia ficción es una excusa para plantearnos, hacernos preguntas sobre el ser humano, la persona, la vida, las sociedades. Y Úrsula Le Guin es una de las más magníficas representantes de lo que la ciencia ficción puede ser. Les recomiendo muchísimo Un mago de Terramar, pero al que no le gusta la fantasía, porque Terramar es fantasía pura, en el mejor, les recomiendo este libro, más allá de la ciencia ficción, La mano izquierda de la oscuridad es un libro que tiene que estar en todas las bibliotecas de cualquier persona. Es un libro maravilloso que abre cabezas. También dentro de en el universo donde sucede La mano izquierda de la oscuridad, es un planeta que se llama Geden, que es parte de una unión de planetas donde suceden otros de los cuentos de las novelas de Úrsula Le Guin, y dentro de esas, otro que les súper recomiendo, que es una obra de arte, es La Rueda Celeste. La Rueda Celeste. Estos dos libros ganaron premio Hugo y premio Nebula. Les estoy hablando de literatura de primerísimo nivel. Y La Rueda Celeste, habla del poder de los sueños. Del poder de los sueños y de la realidad y de la ambición, el capitalismo. Es una obra de arte. La Rueda Celeste se trata, les digo rapidito, no les quiero, saben que a mí no me gusta spoilear libros, pero esto se trata de un hombre que tiene la capacidad de soñar y con esos sueños cambia la realidad. Él es el único que recuerda cómo era la realidad antes que él la soñara. Cada sueño de él influye sobre la realidad y la modifica, pero él recuerda todas las realidades anteriores, con lo que está prácticamente loco. Es una obra de arte. Hay un psiquiatra, no quiero contarles más. Esa es la excusa con la que Úrsula Le Guin en La Rueda Celeste hace una lectura sobre los sueños, las sociedades, el capitalismo, las ambiciones. O sea, es increíble la cantidad de temas que toca en este libro Úrsula Le Guin. Y otro libro, Los Desposeídos, es la utopía anarquista de Úrsula Le Guin. Es un mundo, es una sociedad
gobernada por un sistema anarquista que funciona, pero del otro lado hay una sociedad capitalista que también funciona. Y en este libro tal vez nos cuenta cómo podemos encontrar un punto en común entre tanta utopía conflictiva. Los desposeídos, la rueda celeste y la mano izquierda de la oscuridad, ciencia ficción dura de la mejor ciencia ficción que explora ideas, mundos, sociedades distintas, a dónde puede llegar el hombre. Se la súper recomiendo, y si no, y también les súper recomiendo la saga de Terramar, que empieza con un mago de Terramar. Esta es una saga concreta porque tiene una historia, un arco que se cumple a lo largo por lo menos de los primeros 4 libros. Después son historias sobre Terramar, pero los primeros 4 libros son una historia que se termina de cerrar ahí. Bueno, Úrsula Le Guin, de verdad, una de las más grandes escritoras de ciencia ficción, más influyentes en todos los escritores de ciencia ficción. Nació en el año 29, empezó a escribir en el año, a fines de los 60, en principio de los 60, y murió en el año 2018. O sea, y escribió, pero fuertemente, hasta el 2010. Así que tiene una influencia terrible en lo que es la literatura y la cultura de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Neil Gaiman, uno de los grandes autores de ciencia ficción y fantasía de la época moderna, la cita a Úrsula Le Guin como su gran influencia, y les aseguro que mucho de lo que vemos en grandes escritores de ciencia ficción y en grandes películas de ciencia ficción, desde Matrix hasta ay, qué memoria que tengo yo. Bueno, hasta la de James Cameron, la del mundo esta saga ecologista de James Cameron, que bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, está directamente influida por Úrsula Le Guin. Por ejemplo, este libro, el nombre del mundo es bosque, que en realidad es una mala traducción, porque en inglés es The word for world is forest, que quiere decir la palabra del mundo es bosque, o sea, se dice bosque. Es una novela absolutamente ecologista y pacifista, terriblemente pacifista, que habla de un mundo donde sus habitantes viven en un bosque gigante, conectados absolutamente con el mundo, con la ecología de ese mundo, que no conocen la violencia hasta que son invadidos por los terráqueos militaristas que buscan recursos de ese mundo. ¿Les hace acordar a algo que hizo James Cameron? Bueno, está muy influido por esta película, por este libro que se llama El nombre del mundo es bosque, y es una maravilla. Entonces, Úrsula Le Guin, si te gusta la ciencia ficción, no podés no leer a Úrsula Le Guin. No podés. Es la madre de prácticamente todo lo que pasó en la ciencia ficción de la década del 80 en adelante. Pero si te gusta la literatura, no podés no leer La mano izquierda de la oscuridad. Olvídate de si a vos no te gusta la ciencia ficción. La mano izquierda de la oscuridad es uno de los libros más importantes para mí de la segunda mitad del siglo XX. Úrsula Le Guin, espero que la disfruten. Vale la pena, búsquenla, es una gran escritora. Les repito, la saga de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad, El nombre del mundo es bosque, La rueda celeste, una obra de arte, Los desposeídos, una novela política excelente. Bueno, y cualquier cosa, Planeta del exilio, El relato, cualquier cosa que vean de Úrsula Le Guin va a ser bueno, pero esto que le dije son libros que han generado una influencia tremenda en la cultura de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Les mando un abrazo enorme. Si están viendo en YouTube, suscríbanse. Me sirve que se suscriban, por favor. Y los veo el viernes con algún comediante amigo con quien vamos a tener una charla.
Chao, los quiero mucho, adiós.